Buenas tardes, queridos amigos. Siguiendo con la segunda parte de la Revolución Solar de la Argentina, convengamos que es muy resumido el tiempo como para hacer un análisis muy exacto, muy más que nada genérico. Pero vamos a tratar de ir resumiendo algunos tiempos para que ustedes también lo puedan testear y puedan transmitirme las dudas o puedan transmitir las coincidencias con respecto a los acontecimientos. Habíamos comentado que este movimiento, que ya durante 3 años está teniendo el tránsito de Plutón por su casa 4 y en conjunción a la Luna, empezó a mover a partir de enero con el movimiento de Marte en conjunción al sector 4 de la Argentina, que indica cambios y procesos básicos importantes, como si fuese en una persona un cambio radical de residencia, un cambio radical en la familia, procesos de muerte, de transformaciones que hacen a tener una nueva base. Y como que situaciones que tienen que ver con el pasado, la casa 4 no se olviden que para un país, como para una persona, tiene que ver con sus raíces, con los principios de vida y con los finales de la vida. O sea, cómo nosotros fuimos concebidos, los primeros años de vida, y cómo va a ser nuestra forma de partir de esta encarnación. En un país tiene algo que ver con eso, tiene que ver con una especie, digamos, de proceso que nos remonta a la creación de la Argentina, a nuestras bases, a nuestra genética, cómo fuimos en principio liberados, ¿no es cierto?, de Europa, pero también las características básicas de lo colectivo. Plutón ahí nos saca a la superficie todo lo que representó de alguna manera nuestra creación, nuestra idiosincrasia, ¿no? Cada país tiene su karma, cada país tiene su inconsciente colectivo, cada país tiene su proceso. Convengamos que Argentina, generalmente los países sudamericanos, en sus principios fueron conquistados. ¿Qué diferencia hay entre una conquista y una colonia? La colonia representaría de alguna manera la sensación o la conciencia de lo propio, como fue en los países como Estados Unidos, por ejemplo, y otros lugares. Los primeros colonos fueron los que tuvieron, digamos, la percepción de que ellos estaban en su propia tierra, por lo tanto hay una mayor raíz y hay una mayor guardia de lo suyo, hay una mayor concientización de lo propio, mientras que nosotros fuimos conquistados, no colonizados. La conquista tuvo que ver justamente con conquista, con llevarse, con sentir como que la tierra no es propia y poder, digamos, llevarse de la tierra misma a sus orígenes el fruto de esa tierra, pero no la sensación de pertenencia. En el inconsciente colectivo eso queda marcado y justamente lo que nos trae de alguna manera este movimiento de Plutón es concientizar la sensación de una propiedad, o sea, de sentirnos propios del país, propio de la tierra, propio de lo que representa una raíz y no una sensación de, digamos, de conquista, de lucha, de conquista, de provincia, ¿no? La provincia es, de alguna manera, simbólicamente representa o etimológicamente es vencer algo, es luchar con algo, no un estado, ¿no? El estado en sí es esta sensación de pertenencia. Entonces, de alguna manera, este movimiento de Plutón en 4 nos hace volver otra vez a concientizar lo propio. Por eso hay una gran apertura hacia la Tierra, como habíamos dicho la primera vez, una gran apertura hacia los procesos que están ligados con nuestras raíces, volver a nuestras raíces, pero desde un lugar diferente a nuestros orígenes europeos o lo que sea. O sea, tomar la tierra como propio, y hay, habíamos dicho, un éxodo hacia el interior, un éxodo inmobiliario hacia la búsqueda, digamos, de concientizar en esta tierra nuestras propias raíces, o sea, de ser implantados, como un implante, como un proceso de implante, de transformación, como una planta cuando uno la trasplanta en un determinado lugar, le saca la raíz, con las raíces la trasplanta a otro lado y esa planta es como que
siente que es propio el lugar donde lo trasplantan. Entonces este movimiento de alguna manera de Plutón que regenera, modifica, nos hace morir a una vieja raíz, a un viejo lugar psicológico que es justamente la conquista, ¿no? O sea, conquistar, sacar, aprovechar el lugar y sacarlo afuera, ¿no? O sea, fíjense que los principios del reinato era el contrabando, justamente, el reino del Perú, todo lo que representaba llevarse la riqueza a Europa, ¿no? Y lo seguimos haciendo justamente por todo este proceso de raíz que no concientizamos. Entonces, todo este movimiento de Plutón nos enraiza en otro lugar. Es como que implantamos un proceso en otro lugar, como que la planta lleva a otro lugar nuestra planta, o trasplantamos nuestras raíces en otro lado. Entonces, por eso el énfasis de este éxodo que a nivel de tierra vamos a tener. Eso obviamente nos conlleva, fíjense en que este año Júpiter, Plutón, y Saturno están en la casa 12 sobre la casa 4 natal, indicando un proceso kármico, un proceso de aprendizaje muy grande que va a tener justamente el interés del pueblo, y justamente el tema de la tierra, el tema del campo, la producción, todo eso entra realmente en un proceso de disolución, de modificación, y quizás también a lo largo del año de ciertos obstáculos o limitaciones. Habíamos comentado que el punto kármico del año con Marte en el tercer sector, que es el tema del periodismo, de la comunicación, va a estar realmente muy afectado, producto de que ese Marte, siendo la proyección, siendo de alguna manera el Escorpio, que es el medio cielo del año, representando los poderes o las autoridades, están en contraposición con el presidente, producto de que Marte tiene una cuadratura al Sol. El Sol, habíamos hablado, que es la imagen del presidente, y Marte representaría la acción, representaría también los procesos de contagios, de infección, pero también muertes que están muy ligados con algo muy violento, o sea, que está ligado justamente con intereses del gobierno que se contraponen con la comunicación, con los comercios o con los periodistas, inclusive también, que está pasando de alguna manera. Y que se va a activar mucho más esto para final de agosto, principio de septiembre. O sea, ahí puede llegar a haber algo realmente muy tenso con respecto a la acción, a cuestiones vinculadas a periodistas o medios de comunicación, procesos de tensión que pueden abordar muertes y transformaciones. Pero tiene que morir lo que tiene que morir, o sea, tiene que salir de alguna manera todo a la superficie para que nos enraicemos en otro estado, en otro lugar, en otra forma o conducta. También Saturno, que representaría a la gente mayor, la gente grande, desgraciadamente está en un sector 12, o sea que está muy oculto todas las necesidades que tiene la gente de sabiduría, ¿no? O sea, los procesos que hacen de alguna manera al producto, digamos, de la sabiduría de la gente, o sea, van a estar también muy obstaculizados, producto que puede llegar a haber también un cambio monetario a lo largo del año. Digo el cambio monetario porque el sector octavo tiene que ver con la finanza y tiene que ver con el tipo monetario, obviamente tiene un aspecto de tensión con ese propio Marte. O sea, las situaciones violentas, cuestiones de comunicación o mala comunicación, o intereses del gobierno que no están, digamos, se contraponen con lo que se tiene que comunicar, puede producir muchas veces ciertos obstáculos de información con respecto a la realidad material, a la realidad económica. Entonces, seguramente puede llegar a haber obligatoriamente un proceso inflacionario y monetario, cambio monetario que se puede estar presentando a lo largo del año, más que nada ya para fin de año, ¿sí? O sea, para el proceso de noviembre, entrando en diciembre. Y enero es un momento realmente crítico, un momento en el cual los procesos populares, las situaciones que tienen que ver con el exterior, cuestiones vinculadas al exterior, situaciones de tierras vinculadas al exterior, se contraponen con el trabajo y puede llegar a haber ahí crisis sociales importantes también, pero estas crisis
tienen que ver justamente con la necesidad de enraizarse en un lugar determinado. Es muy posible que haya alguna tensión entre la necesidad que tiene la gente, el ciudadano, de buscar su propio lugar, su propia tierra, con los intereses extranjeros. Se ve eso porque Venus tiene en este año, rige el sector del exterior y el sector de la tierra en contraposición, en cuadratura, con la luna, que es el interés del pueblo. O sea, hay dos fechas también importantes a tener en cuenta en estas tensiones de la tierra y la necesidad de trabajo y el pueblo. O sea, cuestiones del exterior, los extranjeros, y las necesidades populares que se ven justamente en dos fechas importantes, que es final de julio y lo que es ya principio de noviembre, final de octubre, noviembre. Son alteraciones muy importantes. Ahora también hay que destacar que la Luna en Piscis con Neptuno tiene mucho que ver con la masa, con lo masivo. La Luna tiene un aspecto al Sol, al presidente, siendo el regente este año justamente del trabajo y de la salud. Entonces, se pueden producir también, ahora nomás, para este periodo de julio, alrededor del 23 aproximadamente, a ver acá, 23 de julio, que Marte empieza ya a hacer, final de julio, la cuadratura al propio Sol. O sea, esto es la segunda quincena de julio, principio de agosto, y puede haber alteraciones o situaciones de cierta tensión por problemas laborales o situaciones de decisión que hacen que puede llegar a haber inclusive cierta violencia. Pero esa violencia nos lleva a tomar decisiones. O sea, como que el periodo de julio es un periodo final de julio, diría yo, es un periodo de decisiones para el trabajo, para la gente, para tomar cartas en el asunto, y masivamente se van a ir produciendo situaciones que hacen a que toda esta cuestión, digamos, de buscar nuestras propias raíces, nuestros propios orígenes, en la propia tierra, enraizándonos en otro lugar, empiecen a activarse. Esto está marcado para, acuérdense, ya final del periodo de julio. Explico por qué. El movimiento justamente del ascendente del año, al tocar la luna y Marte al estar en cuadratura al Sol, se mueven situaciones muy conectadas con el trabajo, con lo masivo, con la tierra, y situaciones de, obviamente, de cierta tensión que alteran la energía. Esto, inclusive también Marte, ya a principio de agosto, va a tocar el punto kármico que está dado a 19 grados de Aries en el tercer sector. Está muy movido todo ese proceso porque es un momento de decisión, un momento en el cual los medios de comunicación o situaciones violentas o muertes vinculadas a la prensa o a cuestiones comerciales o cuestiones de decisión, de movimiento, pueden llegar a verse alterados en ese periodo de final de julio, principio de agosto. Marte, al tocar el punto kármico y al tocar el punto de la luna negra, que representa el lado oscuro de la luna, es un momento en el cual la tensión, la ansiedad, las situaciones de alteración pueden llegar a plasmar una problemática violatoria, violenta, muy marcada. Pero esto nos lleva a aquel que está alineado a sacar todas las miasmas, toda la oscuridad que hay dentro de lo colectivo y a decidir realmente una vida mucho más ligada a una raíz nueva que empezamos a tener o observar a partir de ese periodo. Mediados de agosto también es un momento neptuniano, es un momento en el cual el tema económico, cuestiones de muchas veces de situaciones no claras con respecto a lo económico y al trabajo, puede llegar a haber situaciones muy ligadas a fraudes o robos o sensación digamos, de mentiras que pueden llegar a ocurrir, pero que la gente, propiamente dicha, se va a empezar como a dar cuenta. O mucho cuidado justamente con los contratos de trabajo, posiblemente haya una modificación en los contratos laborales, que no sean acordes justamente a lo que la persona necesita. Y eso, de alguna manera, se toma a partir de ahí la decisión de un movimiento que va en contraposición del gobierno. No olvidemos que la imagen del presidente está muy debilitada y va a estar muy debilitada. Habíamos comentado en el I Ching, en el libro sagrado
de Confucio, que él decía que necesitaba 100 años más para poder estudiar en realidad el sentido filosófico, digamos, del I Ching. En las líneas que lleva ese I Ching, todas las líneas coinciden con una fuerte debilidad de aquel que nos gobierna. La falta de vigor, una suave penetración, dice, llevada a extremos conduce a una pérdida de autoridad, y esa pérdida de autoridad, al no tomar las riendas en el asunto, se puede desbordar con procesos que en estos periodos habíamos comentado. Bueno, amigos, esto vayámoslos testeando. Llegamos hasta el mes de final de julio-agosto. En la próxima vamos a seguir con otros periodos que van a ser importantes. Acuérdense, estos periodos que habíamos comentado, julio-agosto, seguimos con agosto, septiembre y octubre para la Argentina en el próximo video. Nuevamente, queridos amigos, bendiciones, y quisiera que cualquier duda o consulta me escriban para yo poder abordar en lo posible estos símbolos. Así que bueno, hasta la próxima y muchas gracias.